Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la capa de fibras nerviosas, quiasma, papila óptica, principalmente sobre su organización y defectos de cada uno de ellos. Mi nombre es Vania Vargas y vamos a empezar. Ok. Para comenzar les hablaré de la organización de las capas de fibras nerviosas y de la papila óptica. Bueno, es importante tener en cuenta que los axones viajan por la capa de fibras nerviosas de la parte interna de la retina y todas estas convergen, ¿sí? Para formar la papila óptica. Entonces, convergen para formar la papila óptica. Y aproximadamente a 15 grados del lado nasal se encuentra el centro óptico o la fóvea, ¿no? Ok. Bueno, la mayor sensibilidad de la fóvea preserva haciendo pasar todos los axones a su alrededor en su camino hacia la papila. Este patrón de rutas, disculpen el error ahí, axónicas crea el mapa de carreteras, ¿ok? Bueno, esto es para minimizar cualquier posible interferencia de una imagen. Y bueno, este es el patrón de rutas axónicas y forma este mapa de carreteras. Ok, bueno, las células ganglionares muy concentradas de la mácula crean un grueso manojo de la capa de fibras nerviosas que entra de la parte temporal de la papila. Esto se le llama el haz papilomacular, que aquí se ve un poco en el gráfico, espero no marearlos por los colores. Y bueno, acá está señalado como está, ¿no? Esta es la parte nasal y como les comento, viene la parte temporal. Bueno, vamos a pasar a la parte de los defectos del campo visual. Son lesiones que afectan al nervio óptico, la papila y la capa de fibras nerviosas. Estos provocan una pérdida del campo visual y hay 5 patrones más comunes de una neuropatía óptica, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Estos incluyen los escalones nasales, que es el primero. Les voy a platicar un poquito sobre estos. Estos escalones nasales afectan a los axones largos y arqueados, ¿ok? Que se originan temporalmente con respecto a la mácula y entran en la papila por la parte superior o inferior. Estos son los más comunes. Después están los escotomas arqueados, que así es como vería una persona que tiene este tipo de escotomas. Bueno, estos revelan el camino curveado de los axones. Estos pueden ser la extensión de un escalón nasal, o sea, puede ser una extensión, o alguna variación también de una extensión de la mancha ciega. O sea, es como el agrandamiento de esta. Ok, el tercero que tenemos son los defectos altitudinales. Esta es una campimetría con un paciente que tiene ese problema y es la interrupción significativa de los axones en el polo superior o también puede ser en el polo inferior de la papila óptica. Después tenemos la cuña temporal, que afecta al patrón radial y crea un defecto procedente desde la mancha ciega. Ok, el siguiente que tenemos es el escotoma. Voy a mover tantito. Se llama ceo-cocentral. Este incorpora el campo visual central de la mancha que se encuentra por el margen temporal de la papila, ¿ok? Ok, vamos a pasar al quiasma.
Aquí tenemos que los axones originados en las células ganglionares de la retina recorren el nervio óptico, ahí está, el nervio óptico, pasan por el quiasma y llegan a los tractos ópticos y bueno, ahí hacen su sinapsis en el córtex visual primario de los lóbulos occipitales. Recordemos que el área occipital es en la parte de atrás. Y bueno, como vemos están cruzados, ¿no? Forman una X, que es como la manera en la que nosotros lo reconocemos. Y bueno, por lo que entonces la información visual del lado izquierdo en el espacio visual se dirige hacia el córtex visual del lado derecho. Y bueno, entonces, por lo tanto, el lado derecho del espacio visual va hacia el córtex del lado izquierdo, ¿no? Y bueno, este reconocimiento lo hacen, pues se produce acá en el quiasma, ¿no? Acá es donde se hace este tipo de reconocimientos, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos de axones, ¿no? Acá nos los ponen de dos colores diferentes para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa. Como vemos, del lado temporal permanecen del mismo lado, de este lado igual, del lado temporal, y del lado nasal es donde hace un cambio, ¿no? De este lado igual, del lado nasal, es donde pues se van para el otro lado, ¿no? Tenemos que saber que no es como que los dos se cruzan totalmente, sino solamente uno de ellos. Entonces, por eso acá nos los representa de dos colores diferentes y creo que se entiende muy bien. Bueno, por lo que en el quiasma hay 53% de axones cruzados, ¿ok? Que es la mayoría. Y bueno, vamos a pasar a los defectos que se producen, las lesiones producidas en la unión del nervio óptico y el quiasma, ¿no? En esta unión se produce un defecto, y bueno, el primero es el A, que hace que nuestro paciente vea de esta manera. Es un defecto bitemporal del campo visual y este patrón se produce por lesiones que afectan los axones que se cruzan en el cuerpo del quiasma, ¿ok? El segundo es B, que son los escotomas de unión, ¿ok? Estas son igual lesiones que se producen en la unión del nervio óptico y el quiasma y producen un defecto del campo relacionado con el nervio óptico. Bueno, eso ocurre en el ojo ipsilateral y un defecto temporal superior en el ojo contralateral, ¿no? Y bueno, después tenemos el C, que se ve de este lado. Este es un defecto bitemporal paracentral, ¿ok? Del campo visual, igual. Bueno, acá una de las fibras resulta lesionada y bueno, se cruza en la parte posterior del quiasma y causa este tipo de pérdida del campo visual. Después tenemos que es el D, que son defectos homónimos, incongruentes del campo visual, que son lesiones del tracto óptico y son igual son homónimas, ¿no? Y bueno, después tenemos que es el último y como podemos ver es el más grave en la pérdida de visión y es una lesión que afecta todo el quiasma y se combina con un defecto del nervio óptico bilateral y uno del tracto óptico, quedando solo el hemicampo nasal del ojo contralateral. Y bueno, creo que eso sería todo. Si quieren revisar un poquito más y les quedaron algunas dudas, estas fueron las fuentes bibliográficas y bueno, y las páginas de donde lo saqué.
Y eso es todo. Muchas gracias.